Como le decía al principio de esta emisión, pues se aprobó el presupuesto de egresos 2026, más de 20 horas de discusión. Ayer empezó la sesión sobre las 9 de la mañana y hoy a las 5:30 de la mañana terminó la sesión con la aprobación ya en lo particular del presupuesto de egresos, con incidentes, con conatos de enfrentamientos, la declaración de un receso por parte de la mesa directiva de la presidenta Kenia López Rabadán. Tuvieron que irse los coordinadores parlamentarios a organizarse y pactar, pues, cómo iban a hacer las intervenciones para que no hubiera alusiones personales, para que no se desplegaran mantas con acusaciones, porque fue parte, digámoslo, del motivo de la, pues, casi zafarrancho que se dio pues en la Cámara de Diputados, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, pero finalmente se aprobó sobre las 5:30 de la mañana este presupuesto de egresos 2026. 355 votos a favor de Morena, de Partido Verde y del PT, y 132 en contra del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano. El monto total que se aprobó fue de 10.193.000 millones de pesos, un incremento real del 5.9% respecto a 2025, es decir, 891.000 millones de pesos. El déficit, como ya le comentaba yo en estos días, cuando se aprobó en lo general, ayer mismo le comentaba, de 1.3 billones de pesos, ya fue turnado al Ejecutivo para su publicación. El gasto programable, le voy a decir más o menos cómo está la distribución del gasto, es de más de 7 billones, es el 69.6% del presupuesto, y el gasto no programable, que se divide entre los intereses de la deuda, el costo financiero de la deuda que le llaman las participaciones, estados y municipios, y las ADEFAS, son 3 billones de pesos, el 30% del presupuesto. Aquí el tema de, pues, la aprobación en lo particular es que hubo reasignaciones de 17.788 millones de pesos. Los principales recortes fueron al Poder Judicial, que se le recortaron 15.805 millones de pesos. Ojo, respecto del proyecto que envió la presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados. Y esto es importante subrayarlo porque había aumentado el presupuesto del Poder Judicial más o menos en 15.000 millones de pesos más. Los diputados recortaron esos 15.000 millones de pesos más. Entonces podríamos decir que más o menos el Poder Judicial termina con una cifra de 70.000 millones de pesos, que era más o menos lo que tenía en 2025. Así que hubo recorte, pero sobre el proyecto original de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es siempre importante hacer esta clase de distinciones. El INE, por ejemplo, se le recortaron 1.000 millones de pesos. A la Fiscalía General de la República, 933.000 millones de pesos. 933, perdón, millones de pesos. A la CNDH, 50 millones de pesos. Y hubo reasignaciones. Se dieron a la educación más de 10.842 millones de pesos. Estamos desglosando estos 17.788 millones de pesos. O sea, se le dieron extra al rubro educativo 10.842 millones de pesos como parte de estas reasignaciones. Es decir, ¿a dónde fue a parar ese presupuesto que estaba asignado al Poder Judicial? Pues fue a educación, a la Universidad de Guadalajara, que recibió 4.371 millones de pesos, al CENDIS, que recibió 828 millones de pesos, Ciencia y Tecnología recibieron de reasignaciones más de 2.500 millones de pesos, Cultura recibió de reasignaciones más de 1.985 millones de pesos, Medio Ambiente más de 1.500 millones de pesos, Agricultura más de 641 millones de pesos, Trabajo y Previsión Social más de 319 millones de pesos. Ahora, el completo, digamos, de educación es de 1.1 billones, que ya incluye 76.000 millones de pesos para programas
Y para proyectos, el completo de salud oscila entre 965 966 mil millones de pesos, es decir, un 9.6% más. En seguridad y justicia, 343 mil millones de pesos. Programas sociales, 987 mil millones de pesos. A la CFE, 32.4 mil millones de pesos para nuevos proyectos. Entonces, recortes relevantes respecto a 2025 en seguridad, menos 10 mil millones de pesos. En cultura, menos 1.984 millones de pesos. A desarrollo agrario se le quitan menos 1.758 millones de pesos. Medio ambiente, menos 306. A la oficina de la presidencia, menos 23 millones. Al INE de 27,000 pasa a 22,837 millones de pesos. También hay que tener en cuenta que el 2000, si existen, pues en previsión, digamos, algún tipo de consulta, algún tipo de elección, todo esto por lo que, digamos, se diseña el presupuesto de estos organismos. El INEGI pasa de 12,245 a 11,807, o sea, menos 437 millones de pesos. Y el Poder Judicial, que le decía yo, más o menos 70,900 millones de pesos, pasó a 85,960 en el presupuesto original, pero pues se quedaron ya los recortes aprobados por la Cámara de Diputados. Más o menos ahí le estoy dando el desglose de lo que se conoce hasta el momento de lo que acaba de ser aprobado apenas, o sea, a las 5:30 y pico de la mañana, para que usted tenga bien el panorama de estos recursos que se recortaron, estas reasignaciones de 17,788 millones de pesos, y a dónde fueron a parar. Entonces ya le digo que fueron a educación, a ciencia y tecnología, a cultura, a medio ambiente, a agricultura y a trabajo fundamentalmente. Así que ahí tiene usted más o menos el panorama. Más tarde le voy a tener todo el ambiente de lo que ocurrió, cómo se desarrolló esta sesión maratónica de más de 20 horas, cómo estuvo la discusión, porque vaya que sí hubo discusión, pero esos detalles se los tengo más adelante. Déjeme que entremos primero a los números, a los datos sustanciales, y para hablar del tema, pues no se lo voy a decir yo todo, ¿verdad? Vamos a convocar a un experto como José Ignacio Martínez Cortés, que es el coordinador de la CEN de la UNAM y a quien me da muchísimo gusto saludar esta mañana. Profesor, buenos días, ¿cómo está? Uy, no sé si me escucha el profesor José Ignacio Martínez Cortés. Ahí está. A lo mejor tiene muteado su... Ya. Ahí está, ya. Ya lo tenemos. ¿Cómo le va, profesor? Cuéntenos cómo ve usted el presupuesto. Estaba yo dando cuenta de las principales reasignaciones después de esta sesión maratónica en la que pues sí, se determinaron más de 17,000 millones de pesos de reasignaciones. ¿Cuál es su perspectiva, profesor? Sí, sin duda aquí, Manuel, se trata para el siguiente año de un presupuesto, digamos, en primera instancia, de una inversión social. Tú ya lo detallaste en educación, cultura, ciencia, tecnología, que es muy importante destacar este rubro, Manuel, porque es el primer presupuesto como tal que se le otorga a esta muy importante secretaría que desde ya debe dar importantes resultados, ¿no? Y también aquí es importante destacar, Manuel, el otro rubro, porque son casi 7 billones lo que se va a destinar a infraestructura. Y esto lo destaco porque tenemos que tener presente, Manuel, que en 2026 es un presupuesto preelectoral. Es decir, este presupuesto que se va a asignar a aspectos sociales, a aspectos educativos, tecnológicos, también se va a destinar a lo referente a infraestructura, y esto, por supuesto, tendrá que generar obra pública, por lo que entonces este recurso que se va a otorgar a inversión física, pues sin duda tiene un destino, y esto lo sabemos, y el destino son las intermedias, las elecciones intermedias que vamos a tener en 2027. Bueno, pero también en algún año hay que hacer las inversiones, profesor, porque sí, porque fíjese, en México nos vivimos entre elecciones, consultas y todos esos mecanismos donde efectivamente, como bien dice usted, pues sí entran en juego estas reasignaciones
y este gasto social, que es, digamos, la principal crítica que hacen desde la oposición y desde, por ejemplo, los organismos empresariales, que no es que estén en contra del gasto social, sino que señalan que hay demasiada inversión que se destina a proyectos que no tienen un retorno productivo, profesor. Ese es principalmente lo que sin duda diferencia este gobierno con gobiernos anteriores, por supuesto, más allá del sexenio anterior, porque lo que se destinaba mucho, Manuel, era en torno a inversión física, puertos, aeropuertos, tendido férreo, carreteras, telecomunicaciones, principalmente a el norte del país. Ahora lo que tenemos es un presupuesto con una enorme característica de corte social que va destinado a importantes grupos de la sociedad. Uno. Y dos, también esta inversión productiva social, Manuel, yo lo pondría de esta forma, repercute en un instrumento de largo plazo, que es uno, educación; dos, ciencia y tecnología; y tres, algo que no se había hecho ya en años anteriores, que es inversión en cultura, lo cual también es de suyo relevante en torno a lo que mucho tiene este país al respecto. Es decir, conformando inversión física, eh, uno, y dos, inversión social, sin duda vamos a tener un 2026 con enorme gasto destinado, subrayo, a la inversión pública y también a la parte referente de educación y ciencia y tecnología. Hay distintas asignaciones que por supuesto han pues concitado los señalamientos también de bancadas de oposición, pues en relación a el aumento de la deuda, por ejemplo, a el tema de esto que usted señalaba, de el destino primero de programas sociales que les parece a la oposición, porque lo han manifestado así en tribuna como, pues digamos, un destino clientelar o para captar efectivamente en tiempos de las elecciones, pues votos, cautivar votos y también el tema del endeudamiento. La crítica es que, pues, se está haciendo un endeudamiento progresivo de forma peligrosa, que no hay transparencia en el destino y que no hay resultados productivos. ¿Qué decir de el desarrollo del endeudamiento en los últimos presupuestos? Sí, para 2026 se autoriza a la Ejecutiva Federal un endeudamiento de 1.7 billones de pesos. Esto, pues, está en el margen de lo que establece la ley, Manuel, y también algo relevante. No es como en otros años el endeudamiento excesivo. ¿Cuál es Mm. lo peligroso? De que si no tenemos los recursos necesarios para el 2026 crecer en torno a impuestos tributarios, sí que estaríamos entonces en un hoyo porque nos estamos endeudando sin tener ese recurso que pudiera solventar estos empréstitos. Ahora, no es un endeudamiento como lo teníamos con base en el artículo 4 del Fondo Monetario Internacional, que es deuda externa. Esto es algo importante a resaltar porque es deuda interna. No deja de ser deuda, pero sí tiene Mm. su característica en el sentido de que no tenemos la presión de organismos internacionales. ¿Esto qué implica? De que sí debe haber una enorme transparencia para precisar hacia dónde se dirigen esos recursos y que, como bien lo detallas, no sea un destino estrictamente a la parte clientelar o a la parte electoral, sino que tenga un impacto en torno a la cuestión social y otro también a la inversión productiva. Y en ese sentido, profesor, la rendición de cuentas juega un papel fundamental, fundamental, y los mecanismos de contraloría existentes, más allá de el obvio y evidente que es el de la Auditoría Superior de la Federación. Totalmente de acuerdo, Manuel. De aquí es entonces que habría que señalar también a la Cámara de Diputados, principalmente a la oposición, que hagan su tarea, Manuel, porque la Secretaría de Hacienda cada mes por ley otorga
un informe del estado que guardan las finanzas, el mensual, y también lo hace de manera trimestral. Yo no he visto a los grupos de oposición en la Cámara de Diputados que a los 2, 3 días naturales de haber la Secretaría de Hacienda entregado su informe mensual o trimestral, pues hagan un examen exhaustivo de cuál es el comportamiento de las finanzas. Entonces, no solamente es la parte referente a las cuentas claras, a la transparencia, sino que también los grupos políticos de oposición hagan su tarea de revisar de manera exhaustiva cuál es el estado que guardan las finanzas mensual y trimestralmente. Y está todo lo que además México está arrastrando, pues que no es de ayer, no es de antier, que por ejemplo, por poner un ejemplo, el tema de petróleos mexicanos, los problemas financieros de petróleos mexicanos y lo que hay ya comprometido y se ha comprometido en los últimos meses como apoyo financiero del Ejecutivo o un respaldo del gobierno federal, todas estas emisiones de bonos, profesor, que evidentemente si no se dijera y se especificara que detrás existe el respaldo del gobierno de México, pues no tendrían los resultados que tienen en materia de capitalización de Pemex, porque ¿quién le va a invertir algo que no está respaldado por un gobierno, como el caso del mexicano? Por lo tanto, Manuel, ya Dos Bocas debe dar enormes resultados para que precisamente podamos detener la sangría que tiene Pemex en cuanto a la importación de combustibles, diésel, gasolina, gas, y esto estaría provocando que ingresaran mayores recursos a la petrolera estatal y por lo tanto amortiguar este gasto, uno, y dos también hacer una reingeniería al interior de Pemex para sanear desde ya sus finanzas y ya no tener este apoyo presupuestal federal que cada año se le otorga desde hace ya casi 37 años, Manuel. Pues profesor, le agradezco muchísimo pues su apreciación, su valoración, este análisis que ha compartido con nosotros en su calidad de experto en materia de finanzas, este laboratorio de la UNAM que se dedica justamente a la observación, al estudio, al análisis económico, al análisis financiero y seguiremos en comunicación, profesor. Muchas gracias, Manuel. Claro que sí.